Buenos días, damos gracias al Señor. Dios les bendiga. Dios es bueno y estamos otro día más en este estudio. Estamos estudiando la armonía de los evangelios. Para gloria del Señor, hemos estado disfrutando estos estudios, ¿verdad? Para bendición nuestra y para gloria del Señor, porque la verdad que estudiar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios es una gran bendición, es una gran bendición porque sabemos que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y esta palabra nos reconforta. Esta palabra cada semana nos llena de aliento y nos hace crecer. Estos evangelios nos ha dado hasta el momento. Apenas estamos en los primeros capítulos de Mateo y Lucas. Hemos tocado apenas al principio un poquito de Juan. Pero gloria al Señor porque hemos ido siendo nutridas y alimentadas y hemos sido bendecidas por estos estudios. Y esperamos que a todos los que han escuchado los audios, los videos, perdón, puedan también decir que han sido edificados por esta palabra. Porque esa es la intención de estos estudios. No estamos aquí reunidas no porque no tengamos nada que hacer. Alguien me decía, ese grupo de ustedes, todas esas mujeres no tienen nada que hacer. Eso no es así. Las mujeres tenemos muchas cosas que hacer, pero es importante que nosotros, en medio de nuestra agenda, de nuestros quehaceres, apartemos un tiempo para el Señor, porque de allí viene la vida, de allí viene el verdadero contentamiento y la verdadera paz que nosotros necesitamos. Y seguimos con la historia preciosa del Evangelio de Cristo. Y hoy vamos a continuar, ¿verdad? Estuvimos viendo la circuncisión de Jesús, cuando Jesús nació, la circuncisión, la visita del templo, que allí estuvimos. Nos ubicamos bastante tiempo viendo la vida de Simeón y luego la vida de Ana, que nos trajeron enseñanzas hermosas de lo que es vivir con el Espíritu Santo, vivir siendo guiados por el Espíritu Santo. Nos han enseñado una vida de intercesión en la presencia de Dios, que es lo que nosotros anhelamos y lo más importante, Dios espera de usted y de mí, que nosotros aprendamos a disfrutar su presencia, que en medio de este mundo que convulsiona, en medio de tanta circunstancia difícil, nosotros podamos decir, mi refugio es su presencia, y que la presencia de Dios sea para nosotros ese tiempo maravilloso donde nosotros nos desconectamos de todo lo cotidiano, el diario vivir, y que sepamos que la presencia de Dios es el tiempo mejor invertido que podamos tener. Y eso aprendimos de Ana. Ana fue una mujer preciosa, una anciana muy linda, que ella, después que enviudó, ella se desconectó del mundo y se conectó al cielo. Ella pasaba en el templo en ayunos y oraciones todo el día y noche, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Aún el salmista el salmista decía, por la mañana, al mediodía y por la tarde invocaré tu nombre. Eso nos habla de una vida continua en la presencia de Dios. Y qué hermoso, porque cuando nosotros pasamos en la presencia de Dios, cuando nosotros aprendemos a disfrutar esa maravillosa presencia, esa riqueza, ese deleite de estar en lo secreto del Padre y en la comunión con el Espíritu Santo, los tiempos no nos agarran desapercibidos, las situaciones no nos agarran desprevenidos, ¿verdad? Porque el Señor dice que a los que pasan en su secreto, Él les enseña los secretos escondidos. Y hay secretos y nos revela la manifestación de los tiempos. El Señor también dijo en su palabra que Él no iba a hacer nada sin antes comunicarlo y manifestarlo a sus profetas, a sus ungidos.
Y solo los ungidos son los que pasan en la presencia de Dios, aquellos que están dispuestos a transmitir el mensaje del Señor. Y hoy nos vamos a ubicar en lo que es la visita de los magos, ¿verdad? Ya vimos cómo los pastores llegaron al pesebre, llegaron ahí al establo, llevaron las nuevas, ¿verdad? De gran gozo cuando escucharon a los ángeles. Vimos entonces ya Jesús, el bebé Jesús, ya habían pasado el tiempo para circuncidarlo y luego, después del tiempo de la purificación, los 40 días, fueron al templo a presentar al bebé a la presencia de Dios, al Padre. Y qué hermoso es eso, ¿verdad? Pero vamos a seguir con la historia de este precioso bebé que es nuestro amado Salvador. Y hoy vamos a hablar de la visita de los magos. Y después de estar en Lucas, vamos a pasarnos a Mateo capítulo 2 del 1 al 12. Vamos, este bloque de enseñanza nos vamos a ubicar del 1 al 12, aunque hoy no vamos a ver los 12 versos, ¿verdad? Pero habla de los 12. Este es el bloque de la visita de los magos. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvieron sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Gloria al Señor. Bueno, hoy este es el bloque de la visita de los magos, ¿verdad? Y de la turbación de el rey Herodes, ¿verdad? Por toda esta situación. Bueno, qué lindo. Vamos, dice aquí el verso 1, que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ellos andaban preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos llegaron a Jerusalén con estas preguntas: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Dónde está el rey de los judíos? Miren qué linda esa pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos? Usted se pregunta a diario eso. ¿Dónde está el rey de los judíos? Usted está interesado en saber dónde está el rey de los judíos. Está en su casa, está en mi casa. ¿Está usted con la disposición de adorarle, así como los magos? Porque estos hombres vinieron desde el oriente, ¿verdad? Jesús había nacido en Belén, ¿verdad? Como ya hemos dicho, Belén significa casa de pan. Significa más que todo casa de alimento, casa de provisión, de vianda, de manjar. Y este nombre de Belén siempre fue profético. Tal vez
nunca se imaginaron que por qué ese lugar se llamaba Belén. Pero era profético, aún el nombre del lugar era profético, porque era la casa del pan, la casa donde nació el pan del cielo. Allí iba a nacer el verdadero pan del cielo. Juan capítulo 6, verso 32 dice que Él es el pan que descendió del cielo. Así lo dice el Señor. Y pues Jesús nació en el reinado de Herodes, un edumeo que estaba usurpando el trono de David. Creo que en la siguiente semana vamos a hablar un poquito más sobre Herodes. Vamos a estar hablando de este terrible enemigo del pueblo de Dios y del evangelio de Cristo, del reino de Dios. Herodes es un terrible enemigo, y no solo en el tiempo de Jesucristo. Este es un enemigo presente, o sea, actual. Es un enemigo que ha estado siempre, desde que Jesús nació. Es un enemigo que está contra el reino de Dios. ¿Y sabe a quiénes ataca? A los pequeñitos, a los niños. Por eso la importancia que el Señor nos manda a crecer y a madurar. Y lo vamos a ir viendo más adelante, lo vamos a ver con más detalle. Pues este Herodes era edumeo. Edumeo significa que era descendiente de Edom. Edom, se acuerda que era el hermano Esaú. Edom se le dio el nombre a Esaú, que era hermano de Jacob. Pues resulta que este Herodes era descendiente de Esaú. Aquí había algo extraño, algo estaba desubicado aquí. ¿A quién le pertenecía el trono de Jerusalén? ¿A un descendiente de Esaú o a un descendiente de Jacob? ¿Verdad? Era de un descendiente de Jacob, pero vemos a un usurpador tomando el trono de David. Qué tremendo y qué tristeza para los descendientes de David, que ahí había un rey que nunca tocó el trono, un descendiente de David. En los tiempos que nació Jesús, había un descendiente de David al cual él tenía que estar en ese trono, pero nunca ocupó su lugar. ¿Por qué? Porque había usurpado el lugar del trono de David. El Señor le había dicho a David que nunca faltaría alguien de su linaje que se sentara en el trono. Y esa profecía no solamente está hablando de Jesucristo y su eterno reinado, sino que también mientras venía Jesucristo, alguien más tenía que estar en el trono. Un descendiente legítimo de David tenía que estar en el trono. Posiblemente tenía que ser o de la familia de María o de la familia de José. Pero alguien de esa línea tenía que haber estado sentado, pero no lo estaba. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había perdido su identidad. Vimos que cuando Zorobabel, cuando Esdras estuvieron en el tiempo de la restauración, vimos cómo por un tiempo el pueblo tomó su lugar otra vez en Jerusalén. Hubo una pequeña restauración, hubo un paréntesis de restauración. Fue una sombra más que todo, por decirlo así, porque fue un tiempo muy corto donde el pueblo de Israel volvió a tener su autonomía. Y aunque no mucho la autonomía, porque siempre estaba dependiendo de los persas, de los medos, ¿verdad? Y aunque no tuvieron autonomía total, pero al menos por un tiempo tuvieron a Jerusalén como una ciudad. Cuando Nehemías reorganizó, levantó las murallas y las puertas, vemos que por un suspiro en el tiempo, los judíos israelitas
tomaron su lugar en Jerusalén. De ahí como al inicio de este estudio vimos la historia de cómo Israel poco a poco fue perdiendo. Hubieron invasiones de los Ptolomeos, que hubo guerra con los Macabeos, una situación terrible, y el linaje de alguna manera salió del trono y se quedó completamente sin la dirección de un rey. Aun cuando en el tiempo de Nehemías, el sumo sacerdote era el que tenía el control prácticamente. No había, después de Zorobabel, que era el legítimo gobernador o rey posiblemente, pero ya no podía decirse rey, sino que era gobernador. Después de Zorobabel, que era el legítimo heredero al trono, ya no tuvieron más de linaje en la dirección o en el gobierno de Israel. Lamentablemente, después de Zorobabel ya no siguieron, el linaje de alguna manera se extravió y ya no hubo quien se sentara en el trono de David. Hasta que se levantó un usurpador, ¿verdad? Hubieron usurpadores tras usurpadores, pero este Herodes, vamos a ver su vida más adelante, tal vez la otra semana, no sé. Pero este hombre, vamos a ver que era un hombre terrible, sanguinario completamente. ¿Y sabe qué significa Herodes? Herodes viene del griego Herodes, que significa héroe. O de una forma, o visto como un héroe, o de una forma heroica, ¿verdad? Ahí se va dando cuenta usted cómo es que está todavía esta potestad, este enemigo gobernando aún en el tiempo presente. O sea, solo con el significado ya sabrá usted a qué me estoy refiriendo, y vamos a ver más adelante el cuidado que tenemos que tener con nuestro linaje, porque este enemigo quiere venir a usurpar el trono del corazón de nuestro linaje y ocuparlo él y destronar al verdadero que debe tener el trono, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues en estos días de este Herodes, este usurpador que era descendiente de Esaú, en estos días vienen unos magos del oriente. Mago, la palabra mago viene del griego magos, que significa mago o científico oriental. No es el mismo significado que aún ahora tenemos. Ahora nosotros le decimos magos simplemente a los que trabajan o practican artes mágicas con lo oculto y todas esas cosas, o que hacen trucos de magia, ¿verdad? A eso le llaman, pero hay detrás una sombra oscura de espiritismo y todas esas cosas allí, ¿ok? Pero en aquellos tiempos se le llamaba mago a todo aquel que, ya sea por artes mágicas o científicas, se dedicaban a estudiar cosas sobrenaturales. Vemos a los magos en el tiempo de Egipto que ellos sí se dedicaban a artes mágicas, ¿verdad? Pero estos, más que todo, eran científicos. Ellos se dedicaban a las artes científicas, eran científicos orientales. Y ellos se dedicaban a estudiar lo sobrenatural, más que todo, a las estrellas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esto no es astrología, ¿verdad? Sino astronomía, ¿verdad? Ellos se dedicaban a estudiar las estrellas. Entonces, estos magos, vinieron a visitar a Jesús. Ellos vieron la estrella de Jesús. Ellos vieron la estrella. Ellos vieron nacer una estrella. Ellos, como eran estudiosos de las estrellas, como los astrónomos, ellos vieron una estrella grande, brillante, que no estaba en ese lugar. Algo pasó en el cielo. Es que el nacimiento de Jesucristo fue un hecho trascendental. Conmovió los cielos de los cielos. Algo pasó el día que Jesús nació. Vemos que aquí en la tierra unos pastores fueron avisados, simplemente unos pastores, vieron la manifestación de los ángeles, ¿verdad? Que adoraban al Señor. Pero ellos solo eran
si lo ponemos al revés, como la puntita del iceberg, ¿verdad? Pero al revés, ¿verdad? Ellos solo fueron como la colita, por decir así, una colita pequeña de ángeles. Fue vista por pastores, pero el verdadero poder estaba en los cielos de los cielos. La trascendencia del poder, el mundo completo espiritual, los cielos de los cielos, los universos estaban a la expectativa. Algo pasó en los cielos cuando Jesús nació. Ellos solo aquí en la tierra no vimos, los pastores fueron los que vieron una pequeña manifestación de lo tremendo y terrible manifestación que hubo en los aires, en los cielos. Tanto así, tuvo que haber choques de planetas, no sé cómo pasó, pero una estrella nació. Una estrella que no existía, nunca había testado esa estrella, apareció en el cielo. Y estos magos vieron esa estrella. Algo pasó esa noche. Hubo un estruendo en los cielos que la estrella preciosa que manifestaba el nacimiento, el Dios hecho carne, el Dios que se encarnó, esa estrella se brilló en el cielo. Esa misma noche que Jesús nació, brilló en el cielo. Jesús naciendo en Belén y estos magos en el oriente viendo esa estrella esa noche. ¿Se imaginan ustedes el revuelo que hubo en los magos, en estos hombres científicos al ver una estrella? Y ellos sabían que cuando una estrella aparecía era el presagio de algo. Algo grande había aparecido. Y miren qué lindo, porque ellos, siendo ellos grandes estudiosos y eruditos, ellos entendieron que esa estrella tenía que ver con los judíos. Nadie en Israel se dio cuenta. Nadie supo que una estrella apareció. Nadie pudo entender lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando allí en Jerusalén. Y qué tremendo. Pues qué interesante que en Israel nadie se enteró, nadie se imaginó lo que estaba pasando. Pero fueron unos gentiles, por decir así, gente que no tenía pacto con Dios. Ellos sí supieron lo que estaba pasando. Siempre el Señor prepara a alguien. Siempre hay personas. Por eso es que es importante que el pueblo de Dios tengamos los sentidos bien agudizados, que estemos conectados con el Espíritu Santo para que podamos entender los tiempos que estamos viviendo. Increíblemente, Israel no pudo ver, estaba entenebrecido, tenía el pensamiento turbado, tenían las mentes atrofiadas completamente. Se acabaron los profetas, no hubo profetas, no había quien hablara en esos días. No lograron entender lo que estaba pasando, pero Dios siempre habla. Y si su pueblo no escucha, alguien más va a escuchar. Como en este tiempo su pueblo no entendió, su pueblo no escuchó, porque no hubo quien escuchara. No había quien estuviera más que aquellos que estuvieron involucrados en esta manifestación gloriosa del reino de Dios. Vemos a Zacarías, vemos a Elizabeth, vemos a María, vemos a José. Fueron gentes que estuvieron pendientes de lo que estaba pasando. Vemos a un Simeón, a una Ana, personas que entendieron los tiempos, pero aparte de ellos, no había profeta en Israel, no había quien hablara. Es el tiempo, llegó el tiempo. Habían movimientos que se levantaban, rebeldes que querían tomar el poder en sus manos sin entender las profecías. Pero hubieron unos magos, unos hombres entendidos, no solamente en las estrellas, sino también era gente culta, era gente
que estudiaba ¿cómo se dice eso? Diferentes etnias y diferentes culturas y conocían de las profecías, más del pueblo de Israel, que fue un pueblo que tenía historia, un pueblo que donde Dios había marcado, había dejado una huella. Este pueblo era muy estudiado por gente erudita y ellos sí lograron entender, ellos sí supieron reconocer que esta estrella era la estrella del rey de Israel que había sido profetizado. Ellos sí supieron que se trataba de la profecía de los judíos, que según los tiempos proféticos se estaba cumpliendo. Miren, en el libro de Números, el mismo profeta, aquel profeta pagano Balaam, ¿se acuerdan de Balaam? Que quiso maldecir al pueblo de Israel, pero no pudo. Pues este profeta habló de esta estrella. Número 24:17 él dijo, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. ¿Por qué decía esto él? Porque él sabía que era un profeta caído, un profeta descarriado, porque Dios había hablado con él por mucho tiempo, pero él se había desviado por amor al dinero. Así lo dice Judas, que él era por la ambición, se llenó de ambición y eso lo estorbó. Y él reconoce aquí, dice, lo veré, mas no ahora. Y lo miraré, mas no de cerca. Nunca más lo iba a ver de cerca. Y dice, y él mismo dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos. Y destruirá a todos los hijos de Set. Había esta profecía que Balaam había dicho, que se iba a levantar una estrella. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Por eso ellos sabían que esta estrella era la estrella de un rey, del rey de Israel. Y el deseo de los magos era adorar, reverenciar o postrarse en homenaje. ¿Cuál era la forma de adoración de estos magos? Pues puede ser que ellos simplemente pensaban que era un rey y que ellos venían a presentar un homenaje a un rey, porque ellos sabían que no era cualquier rey. No a cualquier rey, no es que cada vez que se sentaba un rey en un trono aparecía una estrella. Claro que no. Esta estrella le pertenecía a un rey extraordinario. Ellos sabían que este niño iba a marcar la historia y ellos venían a postrarse, a rendirle homenaje, a reverenciarse. No sé si ellos en realidad sabían que era Dios, qué tipo de adoración querían ellos hacerle, si era una adoración conforme al corazón de Dios o conforme a sus propias costumbres, porque ellos, la Biblia solo dice que eran magos del oriente, eran estudiosos, pues no se sabe qué tipo de adoración ellos querían hacer. Lo que sí es cierto es que ellos tuvieron entendimiento de que era la profecía de Israel que se estaba cumpliendo. Unos gentiles supieron identificar la estrella en el oriente, a diferencia del pueblo de Israel, que a pesar de que muchos de ellos adoraban al sol hacia el oriente y que desagradaban a Dios con esto. Ezequiel capítulo 8, versos 16 y 17 nos habla, aquí el profeta, el Señor habla por medio del profeta y dice el profeta, me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas dice, vueltas al templo y sus rostros hacia el oriente. Y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Esto estaba hablando de idolatría. Cuando habla de ramo, habla de madera, habla de ídolo, ¿verdad? Donde ellos le rendían adoración. Estoy hablando de que ellos adoraban a ídolos, se volvieron contra el Señor, le volvieron las espaldas y
Ellos al oriente adoraban al sol. Lo que ellos no entendían y es que el sol de justicia es nuestro Dios. Es cierto, del oriente viene el rey, pero ellos estaban en la dirección que no debería, su visión no era la correcta, aunque era la dirección posiblemente correcta. ¿Por qué? Porque en el oriente es donde nació la estrella, ¿verdad? Allí en el oriente nació la estrella que vendría, el que representaba el sol de justicia. Y a pesar de que Israel, su corazón estaba volteado al oriente, ellos estaban adorando al sol natural, al ídolo, a la potestad del sol, a las estrellas, a la astrología. Ellos se habían vuelto al paganismo, a adorar espíritus inmundos, a meterse a la astrología. Ellos no estaban tratando de adorar al sol de justicia, a nuestro sol de justicia. Ellos estaban en completa idolatría. Pero qué tremendo, cómo los líderes estaban deshonrando a Dios, adorando al sol al oriente, y no pudieron identificar la estrella de su Mesías que apareció en el oriente. Que es tremendo, porque cuántas veces se puede estar en la dirección correcta, pero la visión es completamente ciega. Porque cuando nuestros ojos están cerrados, por más que estemos en la dirección correcta, no podemos ver, los ojos se nublan y no hay una dirección correcta. No hay una visión. Ellos tenían sus ojos cerrados. Ellos estaban, su corazón al oriente, pero sus ojos no estaban puestos en el Señor. Dice, el Señor les había dado una señal en su propia cara. Miren esto. Ellos se postraban al oriente para voltearle la espalda a Dios porque era contra el templo. Pero viene el Señor en su infinito amor y misericordia. Ok, están viendo al oriente. Me les pongo al oriente y saco mi estrella para que sepan que aquí estoy yo, que aquí viene el Rey, aquí viene su Salvador, aquí viene su Mesías, su ungido, aquí está. ¿Qué cosa más linda, cómo el Señor nos ama. Es tan grande el amor del Señor que aún cuando nosotros estamos de espaldas, como que Él se da la vuelta y busca nuestro rostro para decirnos, hola, aquí estoy. Quiere llamarnos nuestra atención. Cómo el Señor sigue hablando, cómo el Señor se para frente al pueblo y sigue hablando de las cosas que vienen, de que el tiempo de su venida está cerca y todavía mucho pueblo anda como el pueblo de Israel, ciego. Puede que esté en los caminos del Señor, pero no está caminando de acuerdo. Su visión no está clara. No logran entender que el tiempo ya llegó. El tiempo de la venida de Cristo ya está a las puertas. Más que nunca, los acontecimientos nos dicen, el tiempo es corto. Tenemos que lavar nuestras vestiduras. Necesitamos buscar de Dios. Necesitamos entender que el tiempo llegó y tenemos que buscar de Dios. Digámosle al Señor, Señor, yo quiero poner mi mirada en ti. La palabra de Dios dice en Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Ellos estaban al oriente y aunque el templo les quedaba atrás y ellos al oriente, dice la palabra de Dios que Él hace nacer su estrella en el oriente, como queriendo decir, hola, estoy llamando tu atención, pueblo mío, aquí estoy, reconózcanme, aquí estoy. ¡Qué tremendo! Ellos no pudieron ver cómo se puede perder la visión y estando en el camino, estando en la dirección correcta. Allí en el oriente, su mirada estaba al oriente, pues Jesús se les fue a poner al oriente. Y ni aún estando frente a Jesús, frente a la manifestación gloriosa de Dios, ellos no pudieron entender.
¿Cuánto pueblo de Dios el Señor le sale al encuentro? Se le manifiesta de una manera, se le manifiesta de otra, pero aún tiene sus ojos entenebrecidos y a veces están, ¿cómo se llama? Con metas, buscando cosas que el Señor no los ha puesto a buscar. Están en caminos que el Señor no los ha puesto a caminar. Están en situaciones donde el Señor no los ha metido. Pero hay necedad en el corazón del pueblo. Dios está allí y siempre el amor del Padre saliendo al encuentro. Aquí estoy, mírenme, aquí estoy, yo te amo. Quiero revelarme a tu vida. Pero es tremendo, porque si el pueblo de Dios no abre los ojos, alguien más lo verá. Salvación se manifestará en lugares que tal vez no iba a aparecer la luz, pero si la luz se va para allá. ¿Sabe por qué? Así como la lámpara fue quitada a Israel por un rato y fue traída a los gentiles. Corremos peligro que la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, se extravíe porque la luz sea quitada. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo cuánto pueblo, cuánto líder está siendo desviado del verdadero camino. Por tener la mente entenebrecida, por no buscar la lucidez de la presencia de Dios. Es que en la presencia de Dios es quitada las escamas, un Saúl. Un Saúl que cuando Dios se le presenta, que se le cayó de sus ojos las escamas. Cuando el Señor se manifiesta, lo encegueció por un ratito porque era necesario, pero luego el Señor le quita las escamas y ya Saulo logró ver y entender qué era lo que estaba haciendo. Verdaderamente Dios se le había aparecido en el camino, le salió al encuentro, así como a Saulo le salió al encuentro, a nosotros también nos sale al encuentro y tenemos que tener entendimiento. Hermanas, hermanos, de verdad, pidámosle al Señor entendimiento. No vaya a ser que estemos como el pueblo de Israel, viendo al oriente y no veamos a la estrella, no veamos la manifestación de Dios. Necesitamos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Dios está alarmando en el mundo entero. Estamos viendo cosas, estamos a las puertas, Dios no quiera, de una guerra que puede ser mundial, pero tenemos que estar apercibidos porque los tiempos han llegado. La manifestación del Hijo de Dios, de la segunda venida, está pronta. Necesitamos estar con nuestros ojos claros, nuestra mente clara. Tenemos que buscar la lucidez del Espíritu Santo, la luz de la palabra. Tenemos que buscarla porque Dios se está manifestando y no nos vaya a pasar como al pueblo de Israel que se manifestó y ellos no entendieron ni vieron, sino fueron unos extraños que no eran del pueblo de Dios los que entendieron la profecía y vinieron a adorarle aún sin saber a quién verdaderamente venían a adorar. Pero ¿sabe qué? Ellos se movieron a pesar de que no sabían quién era el que estaba allí, hasta que lo vieron y entendieron y se les abrieron los ojos. Ellos pudieron entender verdaderamente quién era, pero mientras tanto ellos se movieron, pero se movieron al menos y vinieron a buscar a ese rey para homenajearlo. Y cuando ellos lo vieron, entendieron que algo tenía que ver, que Herodes estaba inquieto, pero ellos entendieron y fueron obedientes a la manifestación, al entendimiento que Dios les abrió de las profecías acerca del Mesías. Y según Ezequiel 46 del 1 al 2, el Mesías aparecerá por la puerta exterior que da al oriente. El oriente es un lugar estratégico. Así como la estrella nació en el oriente que anunciaba el nacimiento de Jesucristo, así también en Ezequiel 46 dice que el príncipe se entrará por la puerta exterior que da al oriente.
El oriente es un lugar estratégico, pero habíamos hablado la vez pasada, el oriente también nos habla de fidelidad. ¿Quiénes van a ver verdaderamente la señal que se da en el oriente? Los fieles. Los fieles son los que van a ver la manifestación de lo que está pasando. Por eso necesitamos buscar esa fidelidad. Tenemos que buscar la fidelidad del Señor, al Señor. Y trabajar en esa fidelidad y decirle al Espíritu Santo, aquí estoy, ayúdame, yo quiero ser fiel, yo no quiero ser ni de los, soy llamado, quiero ser escogida y quiero ser hallada fiel. Miren cómo Jesús lloró. Jesús lloró sobre Jerusalén porque ellos no entendieron el tiempo de su visitación. Lucas 19:44, el Señor lloraba, le dice, por cuanto no conociste el tiempo que te visité. Lamentablemente, Jerusalén iba a ser destruida porque no entendió, no conoció el tiempo de Dios. Y Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le reconocieron. Hermanos, mucho pueblo de Dios no está entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Mucho pueblo de Dios va a venir la parrucía y va a ver el arrebatamiento y ellos no van a entender. No van a entender solo lo suyo, la iglesia, su amada, lo suyo sí lo va a estar esperando y lo va a recibir. Cuando Él venga por lo suyo, solamente lo suyo va a estar esperándolo. La pregunta es, ¿usted y yo estamos esperando al Señor? ¿Estás esperando al Señor? Si todavía piensa que eso está lejano, déjeme decirle que no. Ve al oriente. Ve al oriente, donde nace el sol, porque pronto, así como se manifestó Jesucristo siendo un bebé la primera vez que vino al mundo, otra vez viene por nosotros, por su amada. Así es que usted y yo, ese es el trabajo que necesitamos, trabajar para ser fieles, para ser parte de esa novia. Y tenemos que ser entendidos en los tiempos, conocer el tiempo. En nuestra próxima visitación, Dios está visitando a su pueblo. Hay manifestación ya de la parrucía de Dios. Estamos viendo milagros, estamos viendo manifestaciones gloriosas del Señor. Pero ¿sabe que la incredulidad está matando a la iglesia? Como ha habido tanto lobo rapaz que se ha levantado en medio del rebaño de Dios y se ha comido a tanta oveja y ha destruido. Han habido pastores malvados que han destruido las ovejas. ¿Y qué pasa? Ha entrado incredulidad en el pueblo de Dios. Y entonces, cuando hay una manifestación gloriosa de Dios, siempre se le busca un pero. Siempre se anda buscando, siempre estamos como demasiado vivos. Ah, no, es que a mí no me van a engañar. A mí no va a venir a enseñarme o a enseñarme que otros tiempos cuando yo tengo años de estar leyendo la palabra. Pero a veces no se manifiesta la palabra. Gente, siervos antiguos que leen la palabra y lo conocen y están como que si no vivieran la palabra. Están como que si Dios no estuviera vivo. Están como que si no le sirvieran a un Dios poderoso. Y cuando ven una manifestación, ¿sabe qué hacen muchas veces? Eso es, de plano ese, algún espíritu inmundo lo gobierna y por eso se ven esas manifestaciones. ¿Sabe qué? ¿Cuánto pueblo de Dios? ¿Cuánto están como los fariseos de aquel tiempo que le dijeron, se atrevieron a decirle a Jesús que por Belcebú hacía los milagros? Que el príncipe de Belcebú, el príncipe de los demonios, estaba con él y por él hacía los milagros. Así hay mucho pueblo, igual que los fariseos, diciendo que la manifestación de Dios, porque como nunca a ellos se les manifestó, porque nunca se dieron, porque la incredulidad se entregó, se enraizó en sus corazones, no le dieron lugar al Espíritu para que se manifestara. Ahora pasa que hay una manifestación y dicen que ya es del Satanás. ¿Cómo es posible que se le pueda dar más crédito a lo que Satanás hace que a lo que nuestro Dios hace? Si el reino de Dios es poder, el reino de Dios es
manifestación gloriosa de Jesucristo. El Espíritu Santo se sigue manifestando. Pero cuando vemos algo, cuando se ve algo así, muchos dicen, ah, no, eso es mentira. Pero tenemos que pedirle al Señor discernimiento. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, por falta de revelación del Espíritu. Necesitamos entender que necesitamos estar apercibidos de los tiempos, porque el que esté apercibido de los tiempos no lo va a encontrar, no nos va a sorprender si nosotros estamos entendidos, tomados de la mano del Espíritu Santo. No vamos a ser sorprendidos como lo fue Herodes. Mire que dice Mateo 2:3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. La turbación. La turbación es un espíritu que va a venir en este tiempo. Va a turbar no solo al mundo que no conoce a Dios, sino también al pueblo que supuestamente debiera conocer a Dios. Porque aquí Herodes representa el mundo, ¿verdad? La gente que no conocía a Dios. Herodes era un hombre pagano terrible, sanguinario, que no conocía a Dios ni temía a Dios. Pues Herodes representa al mundo. Y dice que también se turbó no solo Herodes, también se turbó Jerusalén con él. Y no una parte, dice toda Jerusalén se turbó con él. ¿Por qué? Porque no había gente que entendiera los tiempos, gente que dijera, ¿por qué me voy a turbar? Si este es el tiempo que hemos anhelado. Así como lo dijo Simeón y lo dijo Ana. Señor, ya puedo morir en paz. Me prometiste que vería tu redención y ahora lo veo. Se manifiesta la redención frente a mis ojos. ¿Verdad? Tenemos que ser como Simeón, como Ana, que no se sorprendieron, sino que celebraron y se gozaron porque con sus ojos vieron la redención de Israel. Pero ¿qué pasó con el resto de Israel? Imagínense, 2, Simeón y Ana, 2 de entre todo Israel. Entre todo Israel. Imagínense, es un grupo muy pequeño. Incluyamos también a María, incluyamos a José, incluyamos a Elizabeth, incluyamos a Zacarías. 6 personas entre todo Israel. Ellos estaban siendo parte de eso extraordinario que estaba viniendo a la tierra. Y Zacarías y Elizabeth, María y José estaban involucrados en esto. Simeón y Ana solo lo vieron. Y el resto de Jerusalén turbada. Qué tremendos. Qué tremenda situación. Herodes, que era un hombre paranoico, lleno de sospechas de quienes según él querían arrebatar su reino, ¿verdad? Y que él sabía que no le correspondía ese reino, pero era un hombre lleno de sospechas y no quería soltar el reino, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con Israel? De Herodes era entendible, pero de Israel, ¿qué pasó con los líderes de Israel, con los sacerdotes de Israel? Adormecidos. Por eso el Señor dijo, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿será que va a hallar fe en el mundo? Dejen el mundo, en su iglesia. Mire toda Jerusalén turbada. Y ahorita estamos viviendo tiempos de turbación. Dice el Salmo 37, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, pero escondiste tu rostro y fui turbado. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se turba el corazón? Cuando con nuestros ojos no podemos ver a Dios. Cuando no vemos el rostro de Dios, se turba el corazón. Cuando nuestra mirada se desvía, se turba el corazón. Por eso es importante, como dice Hebreos, que tengamos nuestros ojos puestos en Jesús. No desviemos nuestra mirada. Nomás desviamos nuestra mirada y se turba el corazón. Y el Señor nos dice hoy, dice, no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. Hoy es un día que Él llama a tener paz. Hoy el Señor quiere establecer tu shalom, su shalom en ti y en mí. Y el mensaje de hoy, Él dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Y dice el 14:27, miren qué lindo. Dice,
la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Él es nuestro shalom. No se turbe nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si creemos en Dios, creemos en Jesús. Y Él dijo, no los dejaré huérfanos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y en quién está Jesucristo? En el Espíritu Santo. Él no nos iba a dejar huérfanos. Él es la paz. El Espíritu Santo es la paz que el Señor nos dio. En el Espíritu Santo tenemos esa paz. Él nos administra el shalom. Pero cuando estamos tomados de la mano del Espíritu, Él nos administra su shalom. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender. Cuidado con su mirada. Dígale al Señor, Señor, no permitas que quite mi mirada de ti. No quiero ver ni a derecha, no quiero ver ni a izquierda, quiero verte a ti. Solo a ti, quiero creer en ti, porque tú me has dejado la paz y no me voy a turbar, aunque el mundo se estremezca, aunque los mares se muevan, aunque la tierra tiemble. No, Señor, yo no me turbaré, tendré paz. Pon tu paz en mí, porque tú la dejaste para mí. Tú la dejaste para que yo no esté ansioso, para que yo no esté turbado, para que yo no tenga miedo, para que mi corazón esté confiado. Job 34:29 dice, y si Él diere reposo, ¿quién inquietará? ¿Tiene el reposo usted de Dios? ¿Quién lo va a inquietar? Pero si escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. No cierre sus ojos. No cierre sus ojos porque Dios no se le debe esconder, porque usted y yo somos hijos. El rostro de Dios está disponible para usted y para mí. Muchas veces el rostro de Dios se esconde con los que no tiene pacto. La pregunta es, ¿usted está en pacto con Dios? Si usted está en pacto, en el pacto de Dios, el rostro de Dios nunca se quitará frente a usted, a menos de que usted quite la mirada de su rostro. Y ahí sí, cuando se quita la mirada del Señor, el corazón se turba. Déjeme decirle hoy, muchas son las noticias. El mundo está preocupado. Aún a veces nosotros, por las noticias que escuchamos en la televisión, de lo que pasa aquí en nuestro propio país, nos turbamos. Todo está subiendo. La gasolina sube y sube todo. Y nos preocupamos. Pero el Señor dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si creéis en Dios, creed también en mí, que Él estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Dios quiere darnos su paz. Y yo le digo hoy, no se turbe. Usted no es del mundo. Usted no es incluso del resto del pueblo. Usted es hijo. Usted es parte de los que creen en Dios. Si es así, tenga su corazón en paz, porque Él ya le dio reposo. Él es nuestro reposo. Así es que si Él nos ha dado reposo, dice Job, ¿quién nos inquietará? Nadie nos puede inquietar. Y miren lo que dice lo de la mujer virtuosa, ¿verdad? Dice que esta mujer no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, aún su esposo está en ella confiado. Esta es la mujer virtuosa. Y la mujer virtuosa representa a la esposa del Cordero. Ella está confiada todo el tiempo y no tiene temor porque ella se prepara. Porque es una mujer esforzada y valiente. Es virtuosa. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da de ella bien y no mal todos los días de su vida. Y aquí vemos en Proverbios 31:10 hasta el 27, hasta el 28. No, hasta el 31. Habla sobre la mujer virtuosa que está confiada. Y esa es la novia del Cordero. Ella está confiada. Examinemos nuestro corazón esta mañana. ¿Hay turbación en nuestro corazón? Vayamos a la presencia de Dios y digámosle al Señor, pon tu reposo en mí, pon tu paz. Se me había olvidado, perdón, papá, perdón si entró turbación en mi corazón. Tú me has dado reposo, tú me diste tu paz.
Tú me la dejaste por medio de tu Espíritu. Así que yo hoy recibo tu paz y sea establecida en mi corazón en el nombre de Jesús. Y yo te insto hoy, si tú no conoces a Dios y estás turbado por las noticias, yo te digo, ven a Cristo y recibe la paz de Dios. Porque el que está en las manos del Señor, dice la palabra, nadie lo arrebatará. Y yo te animo, ven, corre al Señor. Los tiempos son difíciles, el tiempo es final. La venida de Cristo está muy cerca y Él ya viene por los suyos los que sí lo van a reconocer, no como los judíos que no lo conocieron, pero en los suyos, su iglesia sí lo va a reconocer, su amada, su iglesia, sus fieles, los que están pendientes del oriente, porque por el oriente va a venir el rey. Y lo estamos esperando. Yo te animo, ven y haz una oración de fe conmigo. Si tú consideras que estás turbado y sabes y reconoces que necesitas a Jesús y necesitas la paz de Dios, al príncipe de paz dentro de ti, yo te digo y te animo que hagas esta oración. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti reconociendo mis pecados. Reconozco que soy pecador y reconozco que necesito ser salvado por ti. Yo hoy te recibo como mi Salvador, mi Señor. Ven a ser morada en mí. Yo quiero tener la paz que tú dejaste. No quiero ser turbado por el mundo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo no quiero ser igual. Yo quiero ser parte de los fieles por los cuales tú vas a venir. Yo no quiero perder mi vida. Quiero ganarla contigo. En el nombre de Jesús, yo te pido que perdones mis pecados. Ahora recibo tu perdón y quiero tu libertad. En el nombre de Jesús te recibo como mi Salvador y mi Señor. Transfórmame. Y aquí estoy para hacer tu voluntad. Y yo te digo, ten paz. Porque Jesucristo es nuestro príncipe de paz. Y Él nos dejó la paz. Y Él nos anima a que no nos turbemos ni tengamos miedo. Dios les bendiga.